Confiaré y no temeré, porque control es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. Confiaré, en él esperaré, porque él va conmigo, mi guardián y salvador. Aunque el Buenas, buenas. San Antonio. Vamos a hablar de algo que les va a gustar bastante, acerca de la Eucaristía. No estamos solecito. Carlos Tocayo. Antonio. Ahorita empezamos con el tema de lo que es que Dios nos quiere alimentar con lo que es el pan de vida. En este caso, que nosotros lo conocemos como la Eucaristía, que es el pan que nos da la vida. Pero hay muchas cosas que vamos a abarcar, y de hecho creo que no alcanzo a abarcarlas todas. Esto es aún a lo que estudié y de lo que de repente empecé a encontrar una cosa tras otra, más de todo lo que he estado estudiando. Qué bueno que te gastes mi tecito. 20 años tomándome mis papás. Estos versículos en general que vamos a leer, sí lo van a encontrar, ya sea Reina Valera, ya sea la católica, la de Jerusalén o la latinoamericana. Solamente como 2 versículos van a estar alterados en cuestión de la de los testigos de Jehová. ¿Cuáles son esos 2 versículos? Precisamente, 3. En el que Dios dice, Jesucristo dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Esos versículos que precisamente no dice Jesucristo, esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre, así no dice. En la de Jehová así lo pusieron. Pero esos versículos que están alterados de esa manera son los únicos que vamos a encontrar. En otros versículos, así que luego pues él los contradice, se contradice lo que es eso que pusieron que no está dentro de lo que es de las escrituras sagradas. Ahí van a ver esos detalles muy curiosos. Y que el cuerpo de Cristo, lo que es la Eucaristía, lo que nosotros vemos como ese pedacito de plan, esa cosita blanca que nosotros vemos con los
que es lo que presenta el sacerdote y lo que nosotros recibimos, de repente nos vamos a encontrar con algo muy interesante dentro de la Biblia. Es un tesoro oculto para aquellos que no creen. Aquel que no tenga sabiduría, aquel que no está siguiendo a Jesucristo, eso es un tesoro oculto que nosotros sabemos a quién recibimos, en nombre de quién lo recibimos, y eso solamente nosotros sabemos los que creemos en él. Entonces, eso es algo que varios no se han dado cuenta y está en el mismo Apocalipsis también, y nos lo viene diciendo, de aquellos que tienen sabiduría, aquellos que están siguiendo a Dios. Y está de maneras muy interesantes, vamos a irnos tanto con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, todo lo que nos refiere a pequeños detalles acerca de lo que es la comunión. Eso sí, a diferencia de la Reina Valera, en nosotros sí vamos a encontrar, ejemplo en el libro de Levíticos, como la comunión, que es lo que nosotros siempre decimos, oye, vas a ir a la comunión. Así, esto lo vamos a encontrar nosotros como la comunión. La comunión, así algunos escuchaban, no, es que es escuchar la palabra y por eso tienes la comunión. No, eso no es la comunión dentro de la Biblia. En la comunión también lo podemos encontrar, en este caso la Reina Valera, como la paz. El sacrificio de paz o el sacrificio de comunión. Así lo vamos a encontrar dentro de la Biblia. Entonces, bueno, más bien en el caso de las reinas valeras, así. En el caso de las católicas sí lo vamos a encontrar como el sacrificio de comunión. Entonces, pequeñas palabritas un poco diferentes. Ahorita no he revisado la de los testigos, así, no, ahorita no me puse a revisarlos así a detalle. Pero sí principalmente. Esas dos palabras nada más vienen en la de símbolo, nada más vienen en la Biblia de los testigos. En esa parte en la que dice Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo. Y ellos lo que modificaron a esto simboliza el cuerpo, ¿sí? Y nada que ver, porque eso lo vamos a ver tanto con Antiguo Testamento y todos los versículos que lo respaldan en el Nuevo Testamento. Empecemos con lo que les dije en un principio. Dios quiere alimentarnos. Dios nos quiere alimentar. Y vamos a irnos desde Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Ustedes se han de acordar que en el Edén había un árbol en el centro. Bueno, no era un árbol, eran dos. Pero normalmente las personas se acuerdan de uno. Había dos árboles en el centro. Muchos se acuerdan, normalmente se acuerdan del libro del árbol de lo que es del pecado, así, del conocimiento y del mal. Nada más se acuerdan de ese, pero no se acuerdan del otro árbol, porque muchos dicen, nada más había un árbol en el centro, no, eran dos. Eso luego lo encontramos. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Dos del versículo 7 nos dice: Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, ¿sí ese te lo corre? Sí. Y alentó su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Entonces, en medio del huerto, así, tenemos lo que son dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y eso es como dice, todo lo que estaba en el Edén era bueno para comer, así, para alimentar. Sigamos con versículo 15 al 17, de ahí mismo de Génesis 2. Que les andaba leyendo una Reina Valera, lo voy a leer ahorita mejor de la católica. Ahorita hago una comparación acá. Dije, del 15 al 17 dice: Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Un mandamiento le dio Dios al hombre. Y de hecho lo vamos a utilizar un poco más adelante. Un mandamiento le dio Dios al hombre.
le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. O sea, Dios nos dio un alimento, muchos alimentos, bastante variedad. Y solamente nos había prohibido, bueno, en el caso de Adán y Eva les prohibió nada más el que no comieran de un solo árbol. Un solo fruto le dijo, no comerán de esto. Nada más le dijo de eso. De todo lo demás, Dios nos alimentaba. A partir de que el hombre desobedeció, ahí entró, como dice, el pecado, entró la muerte. Entonces ya no tuvimos, como dice, el acceso a ese árbol de la vida. Y muchos de repente dirán, pues ¿qué tiene que ver con la Eucaristía? Ahorita vamos a seguir leyendo. Vámonos hasta Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Ese mismo árbol vuelve a aparecer. Apocalipsis 22. Y van a ver cómo todo esto tiene relación. De hecho, normalmente hay algunos que como que no han tomado en cuenta estos versículos que tienen mucho que ver con la Eucaristía o el alimento que Dios nos da. Apocalipsis 22, del versículo 1 al 3. Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y al otro lado del río, hay árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Atento con esta parte de la medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguno. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores le rendirán culto. ¿Sí? Entonces, en esta parte del versículo 2, en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida. Encontramos de nuevo lo que es en este caso, árboles de la vida, o el árbol de la vida. Nos volvemos a encontrar con el árbol de la vida. Y en este caso ya son más. O sea, Dios nos da un alimento, nos da una comida. En este caso lo encontramos como frutos. Vámonos a Números capítulo 11, versículo 4. Van a ver cómo es esto que les estoy dando, así, uno tras otro. Van a ver cómo ahorita se van a ir ligando. Números capítulo 11. A ver, números, dejen encuentro primero números. Números, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Y Habacuc, Jonás, Jeremías. Este es el números. Números 11, primero el versículo 4 se los voy a leer. Fíjense cómo dicen. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaba en comer. Y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse, decían, ¿quién nos dará carne para comer? En este caso estamos hablando de algo de comida. Saludos, Eric. Estamos hablando del cuerpo y lo que es la Eucaristía. Si es verdadera carne, si la tenemos que comer. Ya empezamos con los primeros versículos. Decían que ¿quién nos dará de comer carne? Mismo Dios responde. En el mismo 17 al 22. Vamos a leer desde el 17. Del capítulo 11. Dice, bajaré y hablaré contigo, luego tomaré mi espíritu que está en ti y se lo pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Dirás al pueblo, santifíquense, para mañana comerán carne ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos también en Egipto.
Yahvé les dará carne y la comerán. La comerán no solo 1 o 2, o siquiera 5 o 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella, porque menospreciaron a Yahvé, que está en medio de ustedes, cuando vinieron a llorar ante él, diciéndole: ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo: el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres a pie, y tú dices: les voy a dar carne y lo comerán todo un mes. Si se mataran para ellos rebaños y ovejas y de bueyes, tendrían bastante. Si se recogieran para ellos todos los pecados del mar, ¿sería suficiente? Yahvé le dijo a Moisés: así que la mano de Yahvé es muy corta. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Estamos hablando Números capítulo 11. Les dije nada más el versículo 4 y desde el versículo 17 en adelante. En el 17 hasta el 23. Dije el 22, es hasta el 23. No, dejan. ¿Dónde tengo mi plumita? Porque esto también lo tengo que hacer en correcciones. Está hablando así precisamente cómo Dios va a dar de comer a su pueblo. Pero fíjense cómo esto va en referencia del Antiguo Testamento y lo encontramos hasta el Nuevo Testamento con Jesucristo. En una situación parecida. Pero ahora en lugar de encontrar lo que es carne, encontramos lo que es pan y pescado. Juan capítulo 5, versículo 39 al 44. Que por cierto, la parte de Números, versículo 17, que dice: bajaré y hablaré contigo. Sí, dice que va a bajar y hablaré contigo. Hay una referencia que también va hacia Jesucristo, dando a entender que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, que ese lo vamos a utilizar bastante, el Juan 5 y 6. De hecho, el libro de Juan habla mucho de eso. Juan 5, versículo 39 al 44. Continuando con lo del comer y esa señal de Dios, de que muchos como que no creen. Voy a leer esa última parte. Esa parte de ahí. Yahvé le dijo a Moisés: así que la mano de Yahvé es muy corta. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. 5 le dije del 39 al 44. Juan 5, 39 al 44. Aquí dice: ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Esto así en la parte, ya ven, de lo que dijo Moisés. Así que algunos pensarán así de que lo que está diciendo Dios no es suficiente, y te voy a probar precisamente. Y ahorita de lo que viene diciendo Jesucristo. De las escrituras se habla de Jesucristo precisamente en lo que viene en este siguiente versículo que les voy a dar. Juan capítulo 1 al 15. Juan capítulo 6 del versículo 1 al 15. Después Jesús pasó a otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver al numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. ¿Se acuerdan lo que decía Moisés? Que precisamente, aunque matemos varias vacas, aunque matemos, aunque tengamos muchos peces, no alcanzaremos a darle a toda esta gente. Entonces lo que decía aquí Felipe, ¿sí? Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. O sea, una sombra de lo que estaba sucediendo en Moisés, así, Jesucristo lo estaba precisamente mostrando en milagros. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió de entre los que estaban sentados. Asimismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Entonces, me gusta más cómo lo dice en el Marcos. Se lo voy a leer en la parte de Marcos, porque ahí aparece primero con 5,000 hombres, 4,000 y luego 5,000. Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 21. Es como Dios, o sea, Jesús, está dando de alimentar a su pueblo. Todos estos versículos que estamos enlazando, van a ver que van a ir directamente a lo que es la Eucaristía, lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Van a ver cómo se van enlazando. Por eso les empecé desde Génesis. Cómo van enlazándose. No les ando lanzando un versículo nada más porque sí. Tienen una razón. Marcos 8, 1 al 21, ¿sí? Ya les leí la parte de los que eran como 5,000. Bueno, les voy a leer el versículo 11. Desde el versículo 11. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que esa gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Entonces, por estas personas incrédulas que, a pesar de que en las escrituras estaba Jesucristo, no lo comprendían y no lo entendían. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos, de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. ¿Y cuántos repartí los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús le dijo: ¿y aún no entienden? O sea, de que sigue siendo Dios el que alimenta a su pueblo. Seguimos, siguiente versículo. Atentos con esta parte. Para no leerles completo el de Juan 6, del 16 al 51. De hecho, se los voy a leer como por pedacitos. Ya vimos que los fariseos no creyeron. Del Juan capítulo 6, les voy a leer
por lo mientras el versículo 29. ¿Qué dice? Bueno, desde el 28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. La cita, la de más atrás fue Juan capítulo 6 del 1 al 15. La que les continúa es Marcos capítulo 8 del 1 al 21. La que les dije ahorita en la que estamos es de Juan capítulo 6 del 16 al 51, pero principalmente les leí ahorita el 28 y 29. Entonces lo que dice es creer en el que Dios ha enviado. En este caso, Jesucristo. Y seguimos, creer en el que Dios ha enviado. Jesucristo. Versículo 48. Y nos dice creer en el que Dios ha enviado. O sea, lo que Él está diciendo es palabra de vida, ¿sí? Me voy a leer el 47 y 48. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto que nos empieza, aquí ya nos empieza a dar un punto muy importante. ¿Se acuerdan que empezamos de lo que es el árbol de la vida? Y ahorita, ¿cómo empezó? Bueno, desde el Antiguo Testamento, ¿cómo el pueblo pedía de comer y Dios les daba de comer? ¿Cómo es que en la palabra, en este caso, con Jesucristo que nos dice, hay que creer en aquel que Dios ha enviado? En la parte en la que Moisés decía, yo bajaré a donde tú estás, ahí en la de Números. Y aquí encontramos a Jesucristo dando de comer al pueblo, que es precisamente el mismo Dios entre el pueblo. Y nos va diciendo, yo soy el pan de vida. Aquí ya encontramos un punto, lo que es muy importante, un punto en el que empieza todo lo de la Eucaristía. Es un punto bastante fuerte. Y en el que muchos no creen en que Jesucristo está en la Eucaristía, en ese pan de la vida. Que muchos lo empiezan a creer, que dicen, no, es que ese es un símbolo. Eso, Jesucristo no existe ahí. Nada más es simbólicamente que para que se acuerde de él. No. Vienen más cosas acerca de lo que es ese pan. Y acerca de lo que es la Eucaristía. Inclusive de lo que es el cáliz. Lo que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vienen más detalles. Ya encontramos, yo soy el pan que da vida, ¿sí? Y les continúo. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Aquí vamos a encontrar una relación con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa relación con el Antiguo Testamento? Aquí nos anda repitiendo Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Aquel que mi cuerpo es verdadera carne. Se lo vuelvo a repetir para no inventarme cosas. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El pan que da es su carne, así. Y lo da para la vida del mundo. Levíticos capítulo 17, versículo 11. ¿Qué es lo que nos viene a decir Levíticos capítulo 17, versículo 11? Y viene en relación precisamente con esto. Levítico 17:11 dice así. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas
pues esta sangre paga la deuda del alma. Lo que siempre estamos viendo en lo que son las misas, ese sacrificio constante en el altar. Y se los vuelvo a repetir. Levíticos 17:11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Y continuamos con Juan capítulo 6 del 52 en adelante. Dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos le criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Esta parte es muy interesante porque si se dan cuenta, cuando nos fuimos a Levíticos, nos habla precisamente que hay una sangre y carne que da vida. Hay una sangre que se utiliza, o una carne que da vida. Cómo Dios alimenta a su pueblo. Ellos estaban muy acostumbrados a la carne, precisamente de los animales, la carne de los sacrificios, que es para el perdón de los pecados. Y esta carne que nos está ofreciendo Jesucristo, el pan de vida, porque Él le está diciendo, yo soy el pan de vida. Sí está diciendo que Él es el pan bajado del cielo. Y sí, lo está diciendo, el que no coma mi carne y no coma mi sangre, no beba mi sangre, no tendrá vida. Lo está diciendo claramente. Y ahorita nos vamos a lo del Antiguo Testamento. Voy a aclararles precisamente, vamos al versículo 63. Primero, no creyeron. Se les hizo muy duro de creer. De decir, ¿cómo nos lo vamos a comer a él? ¿O cómo está el asunto que no entendemos? ¿Qué será entonces de cuando vean continuando el 62, ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Ahorita les aclaro en esta parte, en la que dice, ya ven, no tenemos que comer esa carne. Ahorita vamos a eso. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y le agregó, como ha dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Muchos que no creen que hay que comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ¿no lo creen? Los sedevacantistas, ese ya es como una historia aparte, sí. Digamos que no creen en el nuevo Papa, así de resumen rápido. Y el problema está, en todos los papas a partir del Concilio Vaticano II, parece, ¿sí? Algo así, a partir de ese momento no creen, pero sí tienen que respetar la iglesia. No deben odiar al Papa, nada más decir, yo no creo que él sea el Papa, pero creo en la iglesia, sí. Y a ese hombre que está ahí no lo odio. Jamás se debe odiar al Papa. Aunque ni al Papa ni al que tengan al lado.
No se hace eso. Seguimos, así con la lectura. Ahora sí. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahora sí vamos a leer estos otros versículos. El 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La palabra que les he dicho son espíritu y vida. ¿Se acuerdan que les mencioné? Están los sacrificios de animales por parte de los judíos. Esos sacrificios que se tenían que hacer constantemente para el perdón de los pecados, constantemente para la conciliación con Dios, constantemente para lo que es para las diferentes funciones que tenía lo que es el sacrificio de animales. Ese sacrificio de animales es el que dice Dios, no sirve, no funciona así. Mi carne y mi sangre, sí, son espíritu y son vida. Porque lógicamente, otro dato, algunos de los primeros cristianos fueron asesinados no solamente por ser cristianos, sino por considerarlos caníbales, porque decían es que se comen el cuerpo de un tal Cristo. Así, por eso los consideraban caníbales. Y no es así, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo precisamente en un pan y en un cáliz, en lo que es en el vino. Entonces, esa sangre es esa carne de animales, como mencionó ligeramente atrás, lo que es Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los versículos atrás. Bueno, el que decía, de los antepasados que comieron lo que es del maná. Ya me acordé, es del 48. A ver. Y desde el 48 al 49 dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron del maná en el desierto, pero murieron así. Igual de los sacrificios y todo eso, de ese tipo de carne. Porque hay que acordarse, sí, Dios es espíritu. Espíritu y vida. Otro versículo que del versículo 63, vamos de nuevo al 63. El espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que les he dicho, vamos a enfocarnos en esa también. Las palabras que les he dicho es espíritu y es vida. Si se acuerdan que dice Jesucristo es el pan bajado del cielo. Las palabras así de él son espíritu y son vida, porque Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra, el pan bajado del cielo. Si se acuerdan, el pan que yo daré es verdadera carne. El pan bajado del cielo. El verbo se hizo carne. Puso en su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único, en el que todo era don amoroso y verdad. Seguimos. Es el pan bajado del cielo. Sí. La que refieren de, ¿sabes qué? Es que Jesucristo no decía que coman su carne. ¿Y a qué versículo empiezan a utilizar? Mateo capítulo 4, versículo 4. Ya ven de las tentaciones con el diablo.
Mateo capítulo 4, versículo 4. Bueno, también está en Lucas, pero a mí me gusta utilizar más el de Mateos. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es donde dicen, ¿ya ves? La vida eterna no es por comer ese pan, esa Eucaristía. La vida eterna es por obedecer, nos tenemos que comer esa palabra de Dios. El que así de esa manera nos dice que tenemos que comernos la palabra de Dios. No nos tenemos que comer el pan, no. Porque dice que no es de la carne, es del pan. Es de la palabra de Dios. No. Vamos a entender un poquito más este concepto. Jesucristo, ya vimos en los versículos anteriores que les mencioné, del capítulo 6, en el versículo 29 que dice, el que crea en el que Dios envió. Y luego en el versículo 47 y 48, que dice, yo soy el pan de vida. Y normalmente nos han mencionado, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Se los anda repitiendo una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la justificación para Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vive el hombre, porque fue la tentación, el demonio tentó a Jesucristo? Vamos a leerlo desde el 3. Entonces se le acercó el tentador, el demonio, y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me voy a regresar. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Se acuerdan? Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Lo que dice Dios nos lo dice por nuestro bien. Génesis 2 del 15 en adelante. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Un mandamiento, le dijo, puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de las ciencias del bien y del mal, porque el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Por esta palabra de Dios que le dio a Adán y a Eva también, dijo, obedece mi palabra y no morirás. Ese único mandamiento le dio, no comerás de ese pan, palabra de Dios. En esta parte, ¿por qué me regresé al versículo 3? Que decía, el tentador, viendo precisamente que Jesucristo tenía hambre, le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y la respuesta de Jesucristo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda palabra que viene de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros siempre decimos que Jesucristo es el nuevo Adán, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucedió en el caso de Adán? No obedecieron esa palabra de Dios que era vida. Podían comer de todo, pero no obedecieron a Dios. Porque ninguno de nosotros podemos decir así, Jesucristo tenía hambre. Comer no es malo. Comer no es malo para satisfacer precisamente, saciarnos de lo que es esa hambre que tenemos. Pero el demonio vino a tentar a Jesucristo de una manera, cosa que hizo precisamente Satanás con Adán y Eva. Y aquí encontramos, ahora sí, la tentación. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho. Dijo a la mujer, en este caso, con Dios, la serpiente, el demonio le dijo unas cosas. Y aquí la serpiente le vino a decir otras a la mujer. Le dijo a la mujer, no coman de ningún... Y dijo a la mujer, no, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín,
pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La palabra de Dios, que dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Hubieran obedecido, seguirían como dicen vida. ¿No obedecieron? Lo siento. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de todo esto, pero no de ese árbol. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Lo empieza a engañar. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento, tomó su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? La palabra de Dios. ¿Así? Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. En este caso, del de Mateo capítulo 4, bueno, del 3 y el 4, sí encontramos que no solamente del pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de Dios. Dios dijo, no coman nada más de este árbol, de todo lo demás pueden comer. En este caso, Adán y Eva sí fueron engañados. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, no fue engañado. O sea, eso de que dicen de que no, es que la Eucaristía, tiene que ver con la Eucaristía, nada que ver con la Eucaristía. Tiene que ver, obedece a Dios. Si Él te dice, come mi carne y bebe mi sangre, se obedece. No está diciéndote, esto es una opción. No, Él lo está diciendo. Bendición es mística. Entonces, por si le salen así con eso de que, no, el Mateo capítulo 4, no, pero viene por una tentación del demonio que lo encontramos desde Génesis. A Jesucristo, el nuevo Adán, sí obedeció a Dios toda palabra, ¿sí? Adán y Eva, no. Y por no obedecer la palabra de Dios, murieron. Podían comer de todos los panes, bueno, todos los frutos en este caso. Entonces continuamos. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, o Marcos capítulo 14 del versículo 22. Estos son los versículos que le digo, si ustedes buscan en una Biblia de los Testigos de Jehová, va a decir simboliza. Cosa que no viene en estas Biblias. En las de nosotros sí. Buenas, Moisés. Precisamente andamos hablando de las Biblias de la nueva traducción del mundo. ¿Qué palabras sí vienen y qué palabras no vienen? Es Lucas capítulo 22, versículo 19-20. Y ahorita vamos a leer el Mateo 26, pero eso lo vamos a leer poquito aparte por una razón. Mateo del 19 al 20. Dice, ahí está. Estoy en el 22. No, estoy en Lucas. Dije que se me hace raro porque me apareció de las monedas. Lucas 22. ¿Cuál dice? Estamos hablando de la Eucaristía. De que en este caso, en la Biblia, en la nueva traducción del mundo, dice, simboliza mi cuerpo. Pero en el caso, ya sea la protestante, la católica o en las escrituras antiguas, dice es. Y ahorita ando haciendo esas comparaciones. Y de hecho, ahorita vamos a ver unos versículos. Te van a interesar, te van a gustar. Esos son los únicos que no vas a encontrar de manera igual en la Biblia de los Testigos de Jehová. En todos los demás, sí los vas a encontrar similares.
Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. O también Marcos capítulo 14, versículo 22. Cualquiera de las dos que quieran elegir. 22, ya me pasé. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Recuerden que hay una nueva alianza. De hecho, ese derramamiento de sangre, así, del primer pacto, lo encontramos con, ahorita no lo voy a leer así, pero sí lo pueden buscar. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Si se acuerdan que siempre dicen, es que la sangre de Cristo tiene poder. Yo soy limpiado con la sangre de Cristo. Yo estoy en el pacto con nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Éxodo 24, 8. Aquí viene un nuevo pacto con precisamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, Mateo 26, versículo 17 y 18. Primero les voy a leer esa parte. Mateo 26. Versículo 17 y 18. Dice: el primer día de la fiesta en que se comían el pan sin levadura, quiero que pongan atención en esta parte que dice el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Hay que recordar que la Pascua es el paso del Señor. Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa del tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron como Jesús les había ordenado, y prepararon la Pascua. Estos datos, ¿sí? ¿Esto significa o esto simboliza? Ajá. Qué bueno que me la dices así. En todas las demás Biblias, ya sea Reina Valera o cualquier Biblia protestante, sin tomar en cuenta lo que son testigos de Jehová. De hecho, yo siempre los pongo así como aparte porque ellos tienen su propia Biblia, por eso siempre los pongo aparte, sin tomar en cuenta tampoco el libro de Moroni, porque ese es un evangelio aparte, ni tampoco tomo a lo que es lo del Corán, porque eso tampoco lo puedo comparar con la Biblia. Y de hecho la judía sí se puede comparar mucho con el Antiguo Testamento de lo que es tanto la protestante como la católica, excepto por los libros deuterocanónicos, que esa es otra cosa. Entonces, Mateo 26, versículo 17 y 18. Dice, ya vimos lo de los panes ácimos. Hay una celebración con panes ácimos. Es donde nos debemos enfocar bastante. Levíticos capítulo 7. Ahora sí nos vamos al Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 7. Ahorita me dice si dice así como un tipo de símbolo o significa algo así. Si lo dice algo similar o ahí en la Biblia me dice. Porque ahorita no he checado de la Biblia la traducción del Nuevo Mundo. La he querido conseguir, no he podido. No he tenido chance más bien. Y Levíticos capítulo 7, versículo 11. Aquí está, Levítico capítulo 7, versículo 11. Les voy a leer los últimos versículos del capítulo 7, para que se den una idea de todos los diferentes tipos de sacrificio que se hablaban. Buenas, Carla. El capítulo 7 hasta el final, los últimos 2 versículos, dice: con esto es lo que mandó Yahvé que les dieran a los hijos de Israel el día en que fueron consagrados,
es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y el delito, y del sacrificio de comunión, o sea, van varios mandatos ahí, el sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí. Y aquí estamos encontrando lo que son las diferentes ofrendas, todos los mandatos. La ofrenda, ustedes pueden encontrar en diferentes Biblias como ofrenda de la paz, pero en este caso lo vamos a encontrar como ofrenda de comunión. Les dije 7:11. Esta es la ley del sacrificio de comunión o de paz, dependiendo de cuál traducción estén utilizando, que se ofrece a Yahvé. Y empiezan como dice, este es el sacrificio de comunión. Y nos vamos hasta se lo voy a leer seguidito hasta el versículo 14. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura, amasados con aceite, tortas sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina amasadas y embebida en aceite. ¿Sí se acuerdan de ahorita de lo que leímos en Mateo capítulo 26, del 17 al 18? Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. Porque si leemos un poco antes, encontramos lo que es el sacrificio de lo que es el perdón de los pecados. En el 5:5, se los voy a leer del 5:5, que dice: porque hay que recordar que son 3 pasos. Todos creemos que el sacrificio de Dios es para el perdón de los pecados, pero hay que recordar que son 3 pasos. Lo que es el... A ver, permíteme un poquitito, Defensa Católica, nada más para poner este punto, ¿sí? En todos estos casos, el que cometió 5:5, este es el otro sacrificio para el perdón de los pecados. En todos estos casos, el que cometió el delito, primer paso, confesará lo que son sus pecados. Confesará primero su pecado. Segundo paso, en el versículo 6. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido en este caso, lo tenemos con Jesucristo. Pero aquí era con animales. ¿Se acuerdan de la parte que les dije? La carne de animales no sirve. Así. Porque precisamente es de lo que habla aquí del Antiguo Testamento. Sacrificio de reparación por el pecado llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote, tercer paso, hará la expiación por dicho pecado y persona. Son 3 pasos. Nosotros ya tenemos a Jesucristo ahí. Nada más faltan los otros 2, la confesión y el sacerdote. Entonces esa era lo del Antiguo Testamento, pero se hacía con animales. Y en este caso tenemos ya a Jesucristo, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Buenas, Patrick. ¿Sí? Entonces continuamos así precisamente en la parte en la que nos quedamos. En Levíticos, les andaba hablando del 7 al 14, si les dije así. Ya me perdí de lo que es eso. Que también llevo mi guión para no andarme perdiendo, ¿sí? Ah, sí, lo que son los panes ácimos. Lo que es precisamente que hoy en día muchos de nosotros lo conocemos como la Eucaristía. Ese pan y ese vino que precisamente dijo nuestro Señor Jesucristo. Este pan, este es mi cuerpo. Y el vino, esta es mi sangre, para el nuevo pacto, y en el caso del pan, para la salvación para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Continuamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15 al 17. Y hablando con Pablo, porque de hecho Pablo nos hace esa comprensión. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15 al 17. Lo que es en el siguiente capítulo, ahí sí menciona lo que es Pablo otra vez como significa o símbolo, digo, de la traducción del Nuevo Mundo. En este caso, de la católica y la protestante, no dice eso, dice es. Bueno, católica, protestante y las escrituras antiguas, así están, en el griego así están.
el 17, les dije del 17, capítulo 10, 15 al 17. Y les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, que el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Entonces, fíjense cómo ahorita, primero, Pablo nos empieza a relacionar con lo que es la comunión, que ahorita lo vimos en Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque esa es una comunión, nos está uniendo a todos también. Esa es la ofrenda de paz, así. Pero estaba escribiendo un mensaje. Hasta medio calor también. Ahora, ¿cuáles leeré primero? Hay un versículo aquí interesante. Sí, se los voy a poner desde como lo dice Pablo. Como dije, la nueva traducción del mundo sí dice esto significa o esto simboliza. Cosa que en en general las protestantes, las católicas o en el hebreo no lo dice así. Y siempre se los voy a recalcar de esa manera. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tienen diferentes Biblias, y es bueno saber ese pequeño detalle. Primero de Corintios, capítulo 23 al 30. Pero hay una parte que les quiero recalcar del 27 al 30. 1 Corintios 11, 23 al 30. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Aquí hablando Pablo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Que lógicamente en memoria mía tiene dos significados. Una, volver a repetir lo que Él está haciendo. Y dos, recordar lo que Él estuvo haciendo. Entonces, en esas dos cosas estamos. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahora, del 26, bueno, principalmente del 27 en adelante. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Ahora sí, 27, quiero que pongan atención, del 27 al 30. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, contra Dios, contra el Señor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Hay un versículo que les manejé un poco más atrás, que les dije precisamente de aquellos que comían del pan. Ahorita ya se me fue la onda de cuál fue el versículo que les mencioné. Ahorita hago memoria. En el que dice, los que comían del maná, o los que comían del pan, el cuerpo de Cristo, sí, sanaban, ya me acordé. Es precisamente la de Números. En la de Números se mantenían lo que son sanas esas personas. Yo parece que sí es ahí. Pero aquí es algo que dice, y de hecho ahorita lo voy a vincular con un versículo del Antiguo Testamento. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. El 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Vámonos al Antiguo Testamento. Mismo Levíticos, capítulo 7.
ahí había una parte interesante de Levítico 7. Y vamos a dar así, vamos a vincularlo con varios versículos. Levítico 7, 19 al 21. Fíjense lo que Pablo decía, aquel que coma indignamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así ahorita me había enviado una... ya se me fue, el de Defensa Católica. Estoy en Levíticos, no, estoy en Números. Dice, Levíticos capítulo 7. Levíticos 7, del 19 al 21. No se comerán la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemarán. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, ¿se acuerdan que andamos lo del sacrificio de comunión? ¿Y cómo lo enlazamos con nuestro Señor Jesucristo? El sangre de sacrificio, en la carne de sacrificio de comunión. Cualquier persona que esté pura, la podrá comer. ¿Se acuerdan que en caso, nosotros los católicos, cristianos católicos, normalmente dicen, sabes que tienes que estar confesado. Tienes que estar confesado para precisamente participar de la cena del Señor, de esa comida. Porque si sabes que estás en pecado, mejor no la recibas. Confiésate, arrepiéntete y ahora sí participa de la cena del Señor. Sé digno de la participación de la cena del Señor. Pero ¿qué es lo que continúa? El que estando impuro, ahora sí vámonos con los pecadores, el que estando impuro, come de la carne del y coma de la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, hasta ahí. El que está impuro, coma de la carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, será borrado de entre los suyos. En el caso de los judíos, decían, ya no eres parte de la salvación de nuestro Señor, de las promesas de nuestro Señor, porque no creíste en su palabra, no creíste en sus promesas. Pues si estás impuro, no puedes participar en esa comida que es sagrada. Esa carne sagrada es para Dios. De hecho, viene aquí les voy a leer del 6:16. No es cierto. Desde el 7:1. De hecho, dice, esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará ante el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto y su sangre será derramada en el altar y de su derredor. Ofrecerán, todo lo que tiene que ver. Pero esta comida es cosa muy santa. Ahora, relacionado a lo que nos dijo Pablo, que no debemos comerlo indignamente, relacionado con lo que dice Levíticos, aquel que está manchado, aquel que está impuro, mejor no se acerque, confiésese. Hay que confesar esos pecados, arrepentirse, que el sacerdote haga la expiación, así como vimos en Levítico 5:5 y versículo 6. ¿Con cuál otro versículo? Marcos capítulo 7, versículo 16 al 23. A mí me gusta cómo lo dice Marcos. Aquí encontramos que esas personas impuras, antes había cierta impureza que consideraban los judíos. Bueno, en este caso los fariseos, que andaban metiendo cosas de más, que ni siquiera estaban en los mandamientos. Ellos metían cosas de más. Porque Jesucristo les vino a recordar ciertas cosas. Marcos capítulo 7, versículo 16 al 23. Dice, el que tenga oídos que escuche. Desde aquí se los empecé. El que tenga oídos que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó. Lo que hace impuro a la persona es lo que ha salido de su propio corazón,
Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí procederá la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Así que ya vimos como en el caso de Levíticos, que los impuros no debían comer de esa carne, que es santa. Y en el caso que esa advertencia de Pablo, todo aquel, hágase un estudio, hágase un análisis de sí mismo. Si son impuros, así, no coman, no participen. Primero arrepiéntanse, háganse limpios y ahora sí participarán. Pero todo esto, el mismo Jesucristo lo mencionó, todas estas cosas nos manchan. Continuando. Génesis, no es cierto. Me brincaré primero. Sí. Bueno, el de Apocalipsis se los voy a dejar más al final. ¿Se acuerdan que les dije? Es como un misterio o algo guardado. En caso de Apocalipsis, ese pan de vida, como un misterio de sabiduría y que aparece en Apocalipsis. Ahorita se los menciono al final. Encontramos ahora lo del pan y el vino. ¿Quién empezó esto del pan y el vino? Porque los levíticos lo tenían también. No solamente tenían lo de los animales, sino esto de lo de los panes, precisamente. Alguien empezó con eso y fue parte de lo que empezaron a hacer los levitas también. Pero ellos principalmente hacían con lo que es animales. Y hubo uno que introdujo lo que es el pan y el vino. Y lo encontramos como Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. Lo pueden leer de hecho desde poquito antes, pero nada más le voy a leer el puro 28. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí encontramos un sacerdote del Dios Altísimo, que no era del pueblo levita. Era precisamente, y estaba haciendo lo que es con pan y vino, lo que es la ofrenda. Y lo empezamos a encontrar, lo que es Salmo 110, versículo... Bueno, primero Hebreos capítulo 5, versículo 6. Primero, Hebreos capítulo 5, versículo 6. Ya perdí Hebreos. Romanos. A ver si se me pierde. Aquí estás. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. De hecho, el sacerdocio actual que tiene la Iglesia Católica, Cristiana Católica, toda la Iglesia Cristiana Católica, tiene lo que es ese sacerdocio a semejanza de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. En algunos pueden encontrarlo en el 3 y en otro en el versículo 4. A veces de repente así varían lo que son en el caso de los salmos. Pero Salmo 110, se los voy a leer desde el 3 y termino con el 4. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace del rocío de la aurora. Y ahora sí el 4. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Les voy a leer el siguiente versículo. A tu diestra está el Señor, aplasta a los reyes en el día de su cólera y juzga a las naciones, está lleno de cadáveres y de cabezas rotas a lo ancho de la tierra.
¿Dónde está? Hay otro versículo, hay otro salmo. Ya encontré el salmo. Este viene más adelante, ahorita se los leo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 24. Ahorita les leo este otro salmo que está muy interesante. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 24. Dice, bueno, se los voy a leer completo, aunque en realidad el 12 y el 15 son el principal. Dice, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, o sea, el antiguo pacto, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, que era el sacrificio de animales, sino a semejanza de Melquisedec, que es de pan y vino? Bueno, eso no lo de pan y vino no lo dice, sino nosotros sabemos que es de pan y vino la semejanza de Melquisedec. Y así hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Recuerden que nosotros ya no estamos bajo la ley de Judía, ya es una nueva ley, una ley inscrita en el corazón. También hay Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una de las tribus de la que a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Melquisedec no servía a la tribu no era de la tribu de Leví. No pertenecía a esa tribu que pertenecían al altar. Jesús tampoco. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató a los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. Todos los sacerdotes, la gran mayoría, si no es que todos los sacerdotes que tenemos los cristianos católicos, ninguno es del pueblo de Leví, ninguno. Así de fácil. Y ninguno perteneció tampoco en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No por efecto en una ley, iba en el 15. De todo esto se hace más claro si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, que resultó ineficiente e ineficaz. Pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Les dije hasta el 20, bueno, hasta ahí se los voy a leer por el momento. Y ahora, 10, versículo 8 al 9. Hebreos 10, versículo 8 al 9, para continuar. Comienza a decir, bueno, se lo voy a leer desde el 5. ¿Se acuerdan que les dije? El sacrificio de animales, esa carne no nos sirve. Ya no, dice el mismo Jesucristo, esa carne no sirve. Solamente el espíritu, que es precisamente el que nos decía Jesucristo. Pero es carne de animales, no se refiere a su carne así, que es espíritu y vida. Por eso al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer lo segundo. Es como les mencionaba, de Levítico 5, 5 y 6, ya no tenemos sacrificio de animales. Ya no tenemos ese sacrificio de animales. Ya nada más fue un único sacrificio perfecto una vez y para siempre. El sacerdocio se cambia de lo que es el sacerdocio de Aarón, se cambia al de Melquisedec. Las leyes antiguas del judaísmo se cambian de esas
Todas esas leyes que estaban en el judaísmo se cambian a nuevas leyes que pone Jesucristo. Se hace todo ese cambio porque del antiguo pacto había, como decía, sus reglas. Jesucristo pone nuevas en el nuevo pacto. Salmo 116. Salmo 116, versículos 12, 13 y 14. Salmo 116. Aquí está. Versículos 12, 13 y 14. Dice, ¿cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Está hablando precisamente de lo que hace el sacerdote. Así ustedes ven cómo alza la copa de la nueva alianza. Alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Están en presencia de todo el pueblo. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23. Ustedes, en cambio, aquí vamos a leer algo muy interesante. De lo que vamos a hablar de Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Vean de qué manera lo voy a manejar, o se los voy a explicar. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del pueblo, a Dios, juez universal, al que rondean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Voy a leer igual 24. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Entonces estamos hablando de una nueva Jerusalén y también de aquellos que se están acercados así a lo que es al monte Sión, ahí a la ciudad a la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 12. Apocalipsis 3, primero el versículo 12. Al vencedor lo pondré columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. Me voy a regresar un poco al versículo 5. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Me voy a Proverbios capítulo 9, del 1 al 6. Y ahorita termino con el último versículo de Apocalipsis. Ese último que les mencioné. Proverbios 9, 1 al 6. Proverbios 9, 1 al 6. Dice, la sabiduría construye su casa. Atentos con esta palabra que dice la sabiduría. La sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas. ¿Se acuerdan que en uno de los versículos anteriores que les mencioné de Apocalipsis, menciona precisamente que los hace columnas? La sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas. Sacrifica a sus animales y prepara sus vinos, porque está preparando su mesa.
manda a sus sirvientes para que pregonen desde las terrazas de la ciudad alta, el monte, o en este caso, que nosotros conocemos como la Nueva Jerusalén, ¿sí? Manda a sus sirvientes para que pregonen desde la terraza de la ciudad alta. Dense una vuelta por aquí. Ustedes que no saben, a los que no piensan en nada les dice, vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he preparado. Dejen a un lado su locura y vivirán. Caminen por los caminos de la verdad. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6. Y termino. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor, si se acuerdan que cada ratito, ahorita en los otros versículos de Apocalipsis les mencioné, el vencedor, los que nos acercamos a la Jerusalén. Al vencedor le daré un maná misterioso. Lo que decía de Jesucristo, sus antepasados comieron de un maná y murieron. Yo, soy pan de vida. Les daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Les repito esta última parte. Les daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Nosotros cuando vamos a lo que es la Eucaristía, ya sé que no es una piedra, pero por eso se empieza de una manera muy interesante. Lo que es el 17. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. En esa parte de maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Cuando vamos a la Eucaristía, lo que recibimos es a Jesucristo. Ni más ni menos así. Es al mismo Jesucristo en cuerpo y sangre. Ese pan de vida que se ha recibido dentro de la iglesia cristiana desde el principio de los tiempos, cristiana católica, desde el principio, desde que inició la iglesia, porque fue mandato de Dios. Hizo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Dios siempre está preocupado por darnos de comer, mantenernos en esa vida. Por eso es que en ese mismo Apocalipsis, al final, lo que les leí de Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 3, que hay que recordar que se nos cerró lo que es el árbol de la vida, ¿sí? Que decía Dios, no voy a hacer que coman de ese pan y vivan. En el principio en Génesis, que fueron expulsados así del Edén. Y ahora volvemos a encontrar ese pan de vida en Jesucristo. Y así casi terminando lo que es el Apocalipsis 22 del 1 al 3. Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y a otro lado del río, hay árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven, ya la encontré, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Ahorita ya me acordé, era de aquí. ¿Se acuerdan que en el caso de Pablo decía, aquellos que no hagan discernimiento de qué es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, están enfermos o muertos? Y esta parte del Apocalipsis que dice, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguno, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores le rendirán culto. Dios siempre ha estado ahí al pendiente de que estemos alimentados.
esa palabra de Dios que da vida es la que nos está diciendo constantemente. De ese pan que rechazó lo que es Jesucristo, porque dijo, no es de pan, no solamente de pan, vive el hombre, sino toda palabra que viene de Dios es precisamente rechazando el pecado, no el pan, el pecado y las tentaciones del demonio, para que nosotros ahora sí podamos recibir ese pan vivo, ese pan que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Coman y beban de él. Y siempre ha existido, siempre ha estado desde el establecimiento de su iglesia. Entonces, espero que les haya agradado lo que es este tema de la Eucaristía, porque desde un principio es, Dios quiere que nos alimentemos. Y dentro va implicado lo que es la Eucaristía. Es muy profundo esto de la Eucaristía. Hay más cosas. De hecho, revisando bastante lo que es del Antiguo Testamento, hay más cosas. Pero por lo mientras, esto es como un resumen que les puedo dar y que ustedes pueden anotar, porque tan solo si revisamos les di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, como 30 versículos. Nada más hablando del puro tema de la Eucaristía. Pero como es de ese alimento que va reflejado desde el Antiguo Testamento hasta lo que son nuestros días. Y como Dios es precisamente ese pan vivo. Muy bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden enviarme lo que es mensaje. Le quiero agradecer mucho a lo que es Patrick, así por sus oraciones y todos los que estuvieron en el Rosario de Patrick. Recuerden que todos precisamente estamos buscando lo que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Conseguir lo que es la vida eterna. Y así Dios nos ha dicho así, estemos apegados a Él, obedeciendo su palabra. El que coma y beba mi sangre, no morirá, tendrá vida eterna. Bueno, ahora sí, vamos a terminar lo que es la... Voy a terminar lo que es con una pequeña oración. Gracias a los que estuvieron conectados en el live. Así ahorita un chavo así, el de Defensa Católica, se quería subir, pero la verdad no... y sí lo quería subir un momento, pero se salió al parecer. Así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que si no me perdería. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbranos con tu manto. También les quería pedir así si podían hacer oración por un familiar que falleció, se llama Esperanza Altamirano. Es una prima mía. Es una prima mía y por su descanso eterno. Entonces que descanse en paz. Así sea. Lo que es mi prima Esperanza Altamirano. Y muchas gracias por haberse conectado al live. Bendiciones a todos. Voy a volver a conectar lo que es el live a las 7:30, lo que es la Escuela de la Fe. Estos videos también son subidos a lo que es a la página de YouTube de Hablemos con Biblia. Y luego me vuelvo a conectar otro ratito más en la noche. Y aquí nos encontraremos de nuevo explicando lo que es. Voy a explicar el mismo tema. Pero me gusta conectarme en diferentes horarios porque no a todos los alcanzo en el mismo horario.
Algunos sí pueden en unos horarios, otros pueden en otros horarios. Entonces, agradeciéndoles bastante que se hayan subido al live. Muchas bendiciones a todos. Entonces, nos vemos más tarde. Ay, no se quiere salir.